del Ministerio Público por toda la complejidad que estamos planteando. El otro tema, doctor Napari, es que hoy venció el plazo para que los partidos soliciten su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones y ya entramos a un año electoral, ¿no? También se ha vencido el plazo para que los candidatos se afilien a los partidos políticos. ¿Cómo, digamos, ya comienza a plantearse este cronograma para lo que va a ser un año sin duda intenso en materia electoral con las elecciones subnacionales que nos esperan? Así es, ya tuvimos la convocatoria a edición extraordinaria el día de anoche, el plazo venció hoy día efectivamente ha vencido el plazo para que se solicite la inscripción porque efectivamente van a poder participar los partidos políticos, movimientos regionales o alianzas electorales que, habiendo presentado su solicitud hoy día, logren su inscripción hasta el 14 de junio. En el tema de afiliación, habría que recordar que se exige la afiliación a nivel legal únicamente a aquellos que quieran ser candidatos a alcaldes, gobernadores y vicegobernadores regionales, no así para el caso de los candidatos a regidores o consejeros regionales titulares o accesitarios. Luego va a venir la semana del 15 al 22 de enero, en el cual los partidos políticos y movimientos regionales van a tener que convocar elecciones primarias. Este acto de convocatoria hará que ya no puedan modificar sus estatutos y sus reglamentos electorales. Luego tendremos otro hito importante, que digamos es el 9 de abril, que vence el plazo para que los presidentes de los órganos electorales centrales de cada partido político o movimiento regional presenten sus listas de candidatos de manera de lista cerrada y bloqueada a las elecciones internas. Luego tenemos elecciones internas que van a ser el 15 de mayo si es un militante en voto, 22 de mayo si es por delegados. Luego tenemos el 7 de junio, que es el plazo que vence el plazo para proclamar resultados de las elecciones internas, y el 14 de junio que vence el plazo para presentar solicitud de inscripción de listas de candidatos definitivas ante cada jurado electoral especial. Ahora, desde el día de hoy, porque ya ayer se publicó, ya comienzan a regir restricciones de deber de neutralidad, evidentemente de neutralidad estatal, y también, sin duda, el tema relacionado a policía estatal, de manera que solo pueda difundirse publicidad estatal o contratarse publicidad estatal en caso de impostar necesidad de utilidad pública, que ciertamente en un contexto de pandemia es mucho más flexible, pero hay algunos tipos de restricciones cuando no va a poder colocar pues, la imagen del alcalde, del gobernador regional en publicidad del Estado. Perfecto. Ahora, este cronograma, ¿cómo se puede alterar debido a la pandemia? Porque ahí sí creo, con lo que usted está señalando, que todo el proceso de elecciones internas sí es muchísimo más cercano, ¿no? Bueno, formalmente no debiera, ¿no? Porque recordemos que la ley 31357, precisamente, que ha establecido un marco normativo transitorio para estas elecciones regionales y municipales de 2022 bajo el argumento de la pandemia. Recordemos que si no hubiésemos tenido pandemia, hubiésemos tenido elecciones primarias simultáneas abiertas y obligatorias con la ley 3998 que se publicó en agosto del 2019. Ahora ya no tenemos primarias abiertas, tenemos internas con un militante y un voto, o con delegados, ¿no? Entonces dudo mucho que el cronograma se pueda alterar. Además recordemos que incluso hemos tenido generales el año pasado cuando todavía estábamos en un incipiente proceso de vacunación. Así que la pandemia logre modificar el calendario electoral, más aún cuando la regla de modificabilidad de normas electorales a nivel legal ya precluyó a fines de octubre y la de nivel reglamentario precluye el 5 de febrero, es muy poco probable que pueda moverse el calendario. Ahora, efectivamente esta modificación que usted señala que ha dejado las primarias abiertas para más adelante y que nos limita a las dos modalidades de un militante, un voto, o la de delegados, que ha sido en realidad casi la norma, ¿no?, en la gran mayoría de procesos internos de los partidos. ¿Cómo pinta entonces la situación para ponérselo en términos simples, tengamos mejores candidatos? Bueno, ahí lo que va a pasar, creo, ya de por sí tenemos el problema de las listas cerradas y bloqueadas, producto de la pandemia, es que las organizaciones políticas, tanto movimientos regionales como partidos, no olvidemos que como estas son elecciones regionales y municipales, van a participar movimientos regionales. Haya competencia interna, que no se promuevan listas únicas dentro de un partido, sino que justamente se dinamicen los partidos con más de una lista de candidatos en elecciones internas, ¿no? Creo que eso favorecería a que los propios militantes puedan tener mejores opciones, ¿no? Al final de cuentas, más opciones van a tener, porque van a tener que competir partidos con movimientos, más allá, ciertamente, de que no exista la obligación de que los movimientos regionales presenten listas de candidatos en todas las circunscripciones, ni los partidos políticos menos. ¿Quién está sujeto a las normas de neutralidad? Que eso es muy importante, porque estamos en un periodo, de alguna manera,
sísmico, ¿no? Político, de transformación política, de mucho cubileteo. Y claro, hay actores que están en el Congreso y que están apuntando, ¿no?, a que sus movimientos, sus partidos vayan a tener papeles protagónicos en las elecciones de este año. ¿Cómo funcionan las normas de neutralidad y quién las debe cumplir? Bueno, en principio deberían cumplirla todo funcionario o servidor público, ya que el principio de neutralidad también está en la ley de código ética de la función pública, pero sobre todo tienen que ceñirse a ellas aquellos que tengan fundamentalmente personal a su cargo o ejecuten presupuestos fundamentalmente. Ahora bien, si estamos pensando en congresistas, por más que provengan de una organización política y sean militantes de una organización política, van a tener, en la medida de lo posible, que procurar distinguir su faceta de congresista y su faceta de militantes. Mientras yo me presento o ejerzo mi cargo de congresista, no puedo hacer proselitismo político. Ciertamente hay un informe de opinión consultiva de la Comisión de Constitución y Reglamento, con miras justamente a las elecciones, a este tipo de elecciones, que procuró justamente tratar de hacer esas distinciones. También ha habido alguna jurisprudencia del JNE en la cual, digamos, como es muy poco, es muy difícil distinguir al congresista en las redes, ¿no?, cuando actúa como congresista y cuando actúa como ciudadano, y en esa medida sí hay cierto margen a nivel de redes sociales, pero cuando yo estoy ejerciendo el cargo y utilizando recursos del Estado, debo ser neutral. Y para terminar, sin duda, el último proceso electoral dejó en un sector de la población resentida la imagen de los organismos electorales, por más que incluso, ¿no?, los observadores internacionales, las organizaciones hayan reconocido que estas elecciones fueron pues apretadas, pero finalmente limpias, finalmente justas. A pesar de eso, persiste probablemente, y esto tiene que ver con redes sociales, con determinada prensa, persiste esta sensación, como digo, en un sector del electorado, lo cual es muy dañino para, por supuesto, el desarrollo de la democracia. Estamos hablando de la base misma del sistema democrático, que es el respeto a las instituciones electorales. ¿Cómo encuentra esto? Yo entiendo que en los últimos meses la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, han venido anunciando, tomando medidas. ¿Cómo nos podría resumir ese momento de los organismos electorales y cómo ellos van a enfrentar estos procesos? Bueno, fundamentalmente este tipo de campañitas o sensaciones se resuelven de dos maneras: con normas claras y con una reacción rápida frente a las denominadas fake news. Y en esa medida creo que el establecimiento de campañas justamente contra las noticias falsas que han implementado los tres organismos del sistema electoral y el que se hayan procurado emitir las normas con anticipación, sin lugar a dudas va a coadyuvar, a mi juicio, en la mejora de esta imagen de los organismos del sistema. No obstante, yo creo que aún hay mucho camino por recorrer, no tanto a nivel de Lima, y en ese aspecto se agradece la cobertura que brinda justamente TV Perú, Radio Nacional, porque la idea es llegar a cada rincón del país justamente a derribar esos mitos, porque por ejemplo, donde se asientan esos mitos y se genera el desprestigio o la sospecha, es en aquellos lugares en los cuales solamente hay una fuente de información. La idea es que se llegue con información oportuna, de calidad, y completa y clara. Y creo que eso es un poco lo que van a apuntar los organismos electorales, y la idea es ir de Lima a provincias y llegar hasta el último rincón del país, como lo hace TV Perú y Radio Nacional. Ojalá tengamos un proceso que fortalezca nuestra democracia y, por supuesto, que nos deje un conjunto de autoridades en general cada vez mejor. Gracias, José Naopari, abogado con especialización en Derecho Constitucional y Electoral, por acompañarnos esta noche, arrancando este 2022, que también es un año electoral.